Lo bueno de los políticos retirados es que pueden decir cosas que no podían o no se atrevían cuando estaban en activo, y en algunas ocasiones lo que dicen cae como una auténtica bomba, casi literalmente. Las declaraciones de Angela Merkel sobre 8 años de guerra en el Donbass y contando suponen la confirmación de un hecho que, no por poco sorprendente, deja de ser decepcionante. Y sus palabras no solo resultan claves para entender la geopolítica presente y de las últimas décadas, sino que para muchos serán guía, o mejor dicho, advertencia, de cara al presente y futuro. Ahí les va. Angela Merkel ha sido una de las líderes políticas mejor consideradas del siglo XXI. Y esta afirmación no es una adulación, una salamería, una lambiscada, una chupada de medias o una jalada de bolas. Es un hecho. Sus partidarios, particularmente en la prensa occidental, la adornaron con toda clase de adjetivos halagüeños durante toda su carrera política. A pesar de sus 16 años como canciller alemana, jamás fue señalada de perpetuarse en el poder o poner en peligro la alternabilidad democrática. Más bien al contrario, su longevidad al frente del país más poderoso de Europa Occidental siempre fue presentada como inequívoca prueba de sus virtudes. Sus detractores o rivales, dentro y fuera de Alemania y Europa, siempre le guardaron un profundo respeto, a pesar de las abundantes diferencias en diversos asuntos geopolíticos. Es difícil encontrar declaraciones altisonantes en influyentes líderes políticos a la hora de referirse a la hoy ex canciller. Pero todo este prólogo no es para analizar la trayectoria, credibilidad o influencia política de Angela Merkel, sino para contextualizarla. Porque los mismos que durante década y media la ensalzaron como la más prístina portavoz de los valores europeos y convirtieron sus declaraciones y opiniones poco menos que en un oráculo de obligado cumplimiento para Europa, el mundo y parte de la Vía Láctea, callan ahora, cuando la hoy expolítica dice algo sinceramente inconveniente, como que Occidente alimentó durante años una guerra a las puertas de Rusia, al mismo tiempo que fingía querer evitarla. Me explico. En una entrevista con el medio alemán Zeit, la exmandataria expone su vida actual, ya como política retirada, con ciertos aires de chisme a manos de los entrevistadores, todo hay que decirlo. Y también aborda algunos de los aspectos más álgidos de su gestión, así como los resultados de sus políticas en el contexto actual. En concreto, lo relacionado con el tratamiento del tema Rusia-Ucrania. Sin duda, el momento clave de la entrevista, mucho más trascendente que su rutina cotidiana como jubilada. Cuando Merkel aborda el asunto de sus políticas hacia Moscú y Kiev, sostiene que su objetivo al respecto siempre fue prevenir una guerra entre ambos y subraya que el hecho de que no se lograra no invalida sus intentos. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, casi de inmediato, la ex canciller pareciera caer en cuenta de que ahora que está en retiro, puede ser más franca que en sus años en el cargo y se lanza de cabeza a una especie de sincericidio en el que se entremezclan a partes iguales ingenuidad con crudeza. En ese momento, quien tuvo las riendas de Alemania y Europa Occidental en sus manos durante casi todo lo que llevamos de siglo, suelta tranquilamente que los acuerdos de Minsk, llevados a cabo entre 2014 y 2015, no fueron más que un intento de darle tiempo a Ucrania. Tiempo que Kiev aprovechó para armarse y enfrentar a Rusia con más posibilidades de las que tenía entonces y tiempo para que la OTAN la ayudara en ese aspecto. Es decir, el objetivo de Occidente nunca fue impedir la guerra, sino preparar y armar a uno de los dos bandos para esa guerra. Ya no lo dicen solamente los medios de la propaganda rusa o hasta el expresidente ucraniano Petro Poroshenko. Es que ahora también lo reconoce la política más prestigiosa y experimentada del jardín europeo, como diría Josep Borrell. Una estadista, que formó parte de esos mismos acuerdos en 2015, ni más ni menos. Como breve recordatorio, cuando en 2014 se produjo un cambio violento de gobierno en Kiev, Crimea se reincorporó a Rusia y arrancó el conflicto armado en el Donbass, se realizaron una serie de contactos entre las partes en conflicto, con supervisión de gobiernos occidentales y la OSCE, que desembocaron en los llamados Acuerdos de Minsk, cuya versión final se acordó en febrero de 2015, tras una serie de severos reveses militares ucranianos. El texto, consensuado tanto por Putin como por Poroshenko, como por François Hollande y, disculpen la insistencia, Angela Merkel, incluía un alto al fuego inmediato, retirada de armamento pesado, inicio de diálogo político entre Kiev y el Donbass,
indultos, amnistías, intercambio y liberación de prisioneros y reforma constitucional en Ucrania para dar mayor autonomía a algunas regiones con peculiaridades étnicas e históricas. Como saben seguramente desde hace tiempo, muy poco de todo aquello se llevó a cabo. Como sabemos hoy a ciencia cierta gracias a Angela Merkel, muy poco de todo eso se llevó a cabo porque el verdadero objetivo era otro. Lógicamente, las reacciones ante las declaraciones de la ex canciller federal de Alemania no se hicieron esperar. В этих откровениях прозвучало главное. Это все было с точки зрения Запада просто фальсификация. Это было заигрывание с использованием международного права с целью только одной – накачать киевский режим вооружениями. Ova izjava Merkel je nešto što dramatično menja stvari u svakom smislu, pre svega političko. I to je meni jasan signal kome ne smete da verujete. To je sve što mogu da vam kažem. Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил, что руководство Федеративной Республики ведет с нами себя искренне. Нас обманывали, и это смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Ну что ж на это скажешь? Возникает сейчас вопрос, конечно, вопрос доверия. Как договариваться-то? О чем? И можно ли с кем-то договариваться? И где гарантии? Donde no hubo reacciones, sino discreción o directamente absoluto silencio, fue en voceros mediáticos y políticos occidentales. Y no es de extrañar, porque ninguna de las diversas interpretaciones que pueden hacerse de las declaraciones de Merkel resulta halagüeña para el llamado Occidente colectivo, autoproclamado defensor del mundo basado en reglas. En el enfoque más grave, sus palabras implican que Occidente en general y la Unión Europea en particular allanaron el terreno para una confrontación a gran escala, simulando que buscaban la paz mediante unos acuerdos que firmaron sabiendo que no iban a cumplirse, mientras promovían la escalada bélica por debajo de la mesa, año tras año, hasta llegar al estallido de 2022. Y lo hicieron con plena conciencia, solo con el objetivo de usar a Ucrania para dañar a Rusia. Visto el entusiasmo con el que desde Occidente se ha hecho todo lo posible por echar gasolina sobre el fuego, a pesar de los elevados precios de la gasolina, no parece muy alocado pensar que así fue. En una interpretación más benevolente, lo que quiso decir Merkel es que fue Kiev quien engañó a todos, empezando por ella misma, y que tanto Poroshenko como Zelensky aprovecharon la buena fe occidental para rearmarse en lugar de buscar la paz tal como les aseguraban falsamente. Pero de ser así, ¿por qué en Occidente hay silencio hoy sobre los dichos de Merkel, en lugar de declaraciones escandalizadas sobre cómo fueron engañados por los sucesivos gobiernos ucranianos que se habrían aprovechado de la nobleza de Occidente para armarse hasta los dientes y empujar a Europa a su peor crisis en décadas? Por último, el único enfoque que dejaría a Occidente en un relativo buen lugar sería una declaración de Merkel o su abogado o su médico de cabecera, explicando que la ex canciller no dijo lo que dijo, o sea, que sí lo dijo, pero que no era eso lo que quería decir, sino que la edad y el exceso de tiempo libre le jugaron una mala pasada. Sin embargo, al menos de momento, no hay ningún desmentido por parte de la propia Merkel ni de sus representantes legales o clínicos. Por lo que parece que, como dice el dicho, en este caso se cumple aquello de pensar mal y acertar. Y las conclusiones respecto al papel de Occidente en el conflicto en la frontera ruso-ucraniana, no solo en estos casi 10 meses, sino prácticamente en estos casi 10 años, inevitablemente llevará a muchos países a plantearse hasta qué punto puede confiarse en Occidente y sus instituciones independientes y hasta qué punto no. Spoiler, más lo segundo que lo primero, de hecho. Porque si Occidente no es capaz de trabajar con dedicación y sinceridad en buscar la paz ni siquiera cerca de sus fronteras, ¿qué esperar de su rol geopolítico cuando se trata de conflictos más alejados? ¿Puede contarse con alguien que se autoproclama como árbitro global, pero en cada enfrentamiento viste la indumentaria de su equipo preferido debajo del disfraz de colegiado? Hoy, la diferencia entre el papel del que presume Occidente en la geopolítica mundial desde hace décadas o incluso siglos y el papel que juega en realidad se hace más evidente que nunca.
Y si antes no había pruebas, pero tampoco dudas, hoy podemos decir que hay cada vez más pruebas que dudas.